Hola chicas y chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar ya con nuestro estudio acerca de los diversos temas planteados para el sílabo del ciclo San Marcos dentro del curso de psicología. Y bueno, en esta semana ya corresponde el estudio del segundo grupo de procesos psicológicos que se habían clasificado según la representación o según la función que cumple cada uno de ellos. Ya sabemos que hay procesos cuya función es conocer la realidad, los llamados procesos cognitivos. Hay procesos cuya función es las de permitir la reacción del sujeto mediante estas respuestas de agrado o desagrado. ¿Ya? Hay procesos cuya función se expresa en la forma de sentir del sujeto y hay procesos que tienen por función orientar, digamos que dirigir la actividad del sujeto hacia el logro de metas, ¿no? Los llamados procesos conativos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar a los procesos denominados afectivos, ¿ya? Y también a un tema que está directamente relacionado con estos procesos, que vendría a ser la autoestima. Entonces, el tema que nos reúne el día de hoy en esta sesión virtual número 9 sería la afectividad y autoestima, ¿ya? Para ello, bueno, nos hemos propuesto algunos objetivos que queremos lograr con esta sesión virtual y el primero de ellos sería conocer las principales manifestaciones de la afectividad humana, o sea, cómo se van a ir expresando ya estas representaciones mentales que básicamente manifiestan el sentir, ¿no? de el sujeto. Ya, por otro lado, también buscamos estudiar los componentes de la afectividad, ya cuáles son los componentes que están involucrados dentro de estos procesos psicológicos y finalmente conocer la importancia, ¿no? de la autoestima para el ser humano y cuáles son los componentes que lo constituyen. ¿Ya? Eso, bueno, según una teoría que plantea que hay varios componentes que hay que desarrollar para tener una autoestima adecuada y que favorezca también la relación del sujeto con su entorno. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar ya paso a paso los diversos puntos que se han planteado. Vamos a partir en un primer momento con el estudio de la afectividad, ¿ya? O llamados también procesos afectivos. Ahora, los procesos afectivos tienen varias formas de definirse. Una de ellas es definirla como aquellas representaciones mentales que resultan, ¿no? de la correspondencia o no entre las necesidades que tiene el sujeto y su medio ambiente y su entorno, digamos que su realidad. Ya cada vez que el sujeto experimenta una necesidad, suele expresarla, ¿no? al entorno. Si el entorno le ayuda al sujeto a satisfacer esa necesidad, es decir, corresponde esos estados de carencia que está experimentando, entonces en el sujeto van a surgir manifestaciones o respuestas afectivas positivas, ¿no? Como el amor, gratitud, admiración, cariño, optimismo, buen humor, etc. Ahora, si la necesidad que tiene el sujeto no es correspondida por el entorno, ¿no? El entorno no ayuda a satisfacer esa necesidad, también van a surgir afectos, ¿no? Van a surgir procesos afectivos, pero en este caso serán negativos, ¿no? Tristeza, resentimiento, odio, pesimismo, mal humor, etcétera. Entonces, una forma de entender a los procesos afectivos vendría a ser como aquellas representaciones mentales que surgen de la correspondencia o no entre las necesidades del sujeto y su entorno, reflejando de esta manera la relación que establece con su medio mediante las respuestas de agrado o desagrado. Ahora, también podemos definir a los procesos afectivos como aquellas vivencias que se manifiestan como resultado de los vínculos que el sujeto establece con su medio físico y social, ya generando estados de afectación. ¿Ya? Entonces, el resultado del vínculo que establece el sujeto con su medio, que puede ser físico, natural o social, generando ciertos estados de afectación, vendrían a ser los procesos afectivos o también la afectividad. ¿Ya? Ahora, estos procesos afectivos,
¿ya? Se van a caracterizar por. Pero los procesos afectivos tienen varias características, dentro de las cuales encontramos en un primer momento la intimidad, ¿ya? La intimidad vendría a ser la experiencia o la vivencia subjetiva, ¿no? De cada sujeto. Ya hablamos de intimidad cuando nos referimos a que cada persona ya va a vivenciar o experimentar de manera propia, de manera particular y única ciertas situaciones, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, habrás notado en tu entorno, cuando hay un movimiento sísmico, digamos que un temblor, habrás observado en tu familia que cada uno tiende a reaccionar de forma distinta, ¿no? Mientras uno de los miembros de tu familia tal vez sale corriendo, ni bien siente el movimiento, sin importar por encima de quién pase, hay otros que tal vez reaccionan con mucha calma, con mucha tranquilidad. Hay otros que tal vez comienzan a llorar producto de su emotividad, ¿no? O de su sensibilidad probablemente. Algunos pueden reaccionar incluso hasta riéndose, ¿no? A carcajadas al ver lo que hacen las demás personas frente a ese movimiento sísmico, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la intimidad, que frente a una misma experiencia no todos van a responder o reaccionar de la misma manera, sino que cada uno vivencia de manera propia y personal sus experiencias afectivas, ¿no? Ahora, una segunda característica de los procesos afectivos en general es su polaridad, debido a que oscilan, ¿no? Entre dos polos. Ya están alternando, los procesos afectivos alternan u oscilan entre dos polos, entre el agrado y el desagrado. Por eso que cuando hablamos de polaridad, utilizamos como ejemplo el hecho de que así como hay alegría, hay tristeza, por ejemplo. Así como hay amor, hay odio. Así como hay amistad, hay enemistad. Así como hay buen humor, hay mal humor, optimismo, pesimismo. A eso es a lo que le denominamos la polaridad, ¿ya? Los procesos afectivos son polares porque oscilan entre dos polos, entre el agrado o el desagrado, entre lo positivo y lo negativo. Una tercera característica viene a ser la profundidad. La profundidad viene a ser el grado de importancia o de significatividad que se le otorgan a determinados elementos de la realidad producto de estos procesos afectivos. O sea, los procesos afectivos hacen que determinado elemento de la realidad sea más importante que otros para nosotros, estableciendo una especie de jerarquía, ¿no? Ya para nosotros es mucho más importante nuestra familia que cualquier otra persona, ¿no? Que forma parte de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque con nuestra familia tenemos un vínculo muy estrecho y una relación muy estrecha que hace, y hay también un conjunto de experiencias que han hecho que para nosotros sean muy importantes, sean muy valiosos, sean muy significativos nuestros padres, nuestros hermanos, tal vez nuestros abuelos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la profundidad, el grado de importancia que un sujeto le va a asignar a determinados elementos de la realidad. Para nosotros es mucho más importante nuestra mascotita, por ejemplo, o tal vez es mucho más importante un lapicero porque me lo regaló mi abuelita o porque me lo regaló mi tío, mi tía, a quien le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la profundidad. La amplitud también es una característica que hay que considerar, y la amplitud está referida al hecho de que los procesos afectivos abarcan toda la personalidad, o sea, tienen la capacidad de influir en las otras actividades mentales, ¿no? O sea, los procesos afectivos influyen en los procesos cognitivos y también en los procesos cognitivo-volitivos, ¿no? Los procesos motivacionales. Entonces, por eso que las personas que están bajo un estado afectivo muy intenso, por ejemplo, tienden a ver afectado también sus conocimientos, sus ideas, sus puntos de vista y sus comportamientos o sus conductas. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando están dando un examen, ¿no? Cuando han dado su examen de admisión, debido al nerviosismo, debido a la ansiedad,
digamos que experimentan los llamados bloqueos mentales, ¿no? La mente se les pone en blanco. Esta persona, cuando está tranquilo, cuando se siente bien, no tiene ningún problema para recuperar una fórmula, para recordar un dato, un nombre, una fecha. Sin embargo, cuando está bajo un estado intenso, puede ser emocional o sentimental, ya puede verse afectados sus conocimientos, ¿no? Entonces, mientras estaba dando mi examen, no pude recordar nada, la mente se me puso en blanco, dice. ¿Ya? Y no solamente en los conocimientos o en las ideas, sino que los afectos también pueden afectar, ¿no? Valga la redundancia, a los comportamientos o las conductas. Hay personas que están influenciadas por un proceso afectivo, ¿no? Que muestran comportamientos o conductas torpes, ¿no? Acciones erradas o equivocadas. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con la amplitud, que abarca, ¿no? Toda la personalidad del sujeto. Otra característica también importante a considerar es el nivel, ¿ya? El nivel viene a ser el grado de valoración social de la afectividad o de la manifestación afectiva. El nivel es el grado de valoración que le otorga la sociedad a los afectos, que puede ser positivo, puede ser negativo también, ¿no? Hay afectos que la sociedad valora positivamente, ¿no? Incluso admiran, ya al el amor, la confianza, la lealtad, por ejemplo, ¿no? Consideramos a la admiración, el altruismo, la solidaridad, ¿no? Son, digamos que manifestaciones afectivas que son valoradas positivamente, ¿no? La alegría, por ejemplo. En cambio, la tristeza, el odio, la envidia, el egoísmo, ¿no? La deslealtad, vendrían a ser afectos que, o manifestaciones afectivas que la sociedad valora, pero negativamente, ¿no? Entonces, el nivel es el grado de valoración social, ¿ya? Ahora, además de estas características, hay otra característica que no se menciona acá, pero que es muy importante, que vendría a ser la intensidad, ¿no? Entonces, los procesos afectivos se caracterizan por su intensidad. Eso quiere decir por el grado de afectación orgánica, principalmente fisiológica, ya sea en el sistema nervioso autónomo o en el sistema endocrino, ¿ya? Entonces, cuando decimos intensidad nos referimos a que producto de estos procesos afectivos, estas representaciones mentales, ya el sujeto experimenta cambios a nivel fisiológico, a nivel endocrino e incluso a nivel psicológico. ¿Ya? Entonces, esos son algunos aspectos que hay que tomar en cuenta dentro de estos procesos afectivos, ¿ya? Son representaciones mentales porque los procesos psicológicos se llevan a cabo a nivel mental, aunque sean afectivos, ¿no? Hay muchas personas que creen que los afectos los experimentamos en el corazón y no es así. Al considerarlos como procesos psicológicos, se llevan a cabo o se experimentan a nivel cerebral, ¿no? A nivel mental, ¿ya? Ahora, dentro de los procesos afectivos o de la afectividad, también es importante que nosotros conozcamos y sepamos reconocer los componentes de la afectividad, ¿ya? La afectividad posee tres componentes. El primero de ellos es el componente fisiológico. Está referido a aquella actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino que puede medirse a través de los instrumentos, ¿no? A través de diversos instrumentos que se pueden utilizar. Entonces, el componente fisiológico de la afectividad estaría tal vez directamente relacionado con la intensidad, ¿no? Los procesos afectivos afectan al sistema nervioso simpático y el parasimpático dentro del sistema nervioso autónomo y al sistema endocrino, ¿no? La producción a nivel hormonal, glandular, y es importante tomar en cuenta ese componente, ¿ya? Ahora, un segundo componente de la afectividad viene a ser el componente subjetivo. Este componente, o también llamado psicológico, estaría referido a la vivencia personal que se experimenta como una situación única e intransferible. ¿Ya? Los procesos afectivos o la afectividad de cada uno es único, es intransferible,
es particular y propio de cada sujeto, ¿no? Entonces, este componente subjetivo estaría directamente relacionado con la intimidad, por ejemplo, como característica de los afectos. Y finalmente, hay un tercer componente que vendría a ser el componente conductual, ¿no? El componente fisiológico y el componente psicológico son componentes internos, digamos así, ¿no? En cambio, el componente conductual vendría a ser el componente externo, es decir, la forma como se manifiestan o cómo se expresan estos procesos afectivos. Por eso, dentro del componente conductual se encuentran las acciones, ¿no?, con las cuales se expresan estos procesos afectivos, expresiones faciales, ¿no?, gestos, ¿no?, ciertos ademanes, ciertas muecas, dicen, por ejemplo. La actividad muscular, en muchos casos, por ejemplo, suele tensionarse o prepararse para la acción. El tono de voz, ¿no?, que también puede variar o se puede modificar en función a la experiencia que va teniendo el sujeto, ¿ya? Entonces, el componente conductual vendrían a ser las acciones o las respuestas por las cuales se manifiestan, ¿no?, estos procesos afectivos. Muy bien. Ahora, los procesos afectivos o la afectividad del ser humano está constituido por 4 representaciones mentales muy particulares, ¿no? Las manifestaciones afectivas o procesos psíquicos afectivos son 4. De los 4 que hay ya en el psiquismo humano, uno de ellos es innato y los otros aprendidos. Además, uno de ellos es compartido con otras especies, ya principalmente con los animales superiores, con los mamíferos. Entonces, ¿cuál es el proceso afectivo o la manifestación afectiva que se caracteriza por ser innato? ¿Será las emociones o la emoción? ¿Serán los sentimientos, los estados de ánimo o las pasiones? ¿Ya? Vamos a responder estas preguntas con la descripción de cada uno de los procesos o manifestaciones afectivas. ¿Ya? Vamos a partir primero por las emociones. ¿Qué es una emoción? ¿Ya? Lo podemos observar, por ejemplo, en este gráfico, en esta niñita. La emoción, ¿ya?, es un proceso psicológico definido como estados afectivos acompañados de cambios orgánicos, que pueden ser fisiológicos y endocrinos. Entonces, cuando decimos acompañado de cambios orgánicos, es que es muy intenso, ¿ya? Las emociones son procesos intensos, de breve duración, ¿no?, que conllevan a modificaciones psicológicas y orgánicas desencadenadas por estímulos específicos. Entonces, las emociones son procesos afectivos muy intensos y de breve duración. Esas son 2 cualidades que siempre debemos de tomar en cuenta dentro de la emoción. Ahora, las emociones son de origen innatos e influidos por la experiencia, ¿ya? Entonces, las emociones de origen innato se considera como emociones de origen innato a la alegría, al miedo, al placer, la alegría, según determinado teórico, William James, por ejemplo. Pero hay otros teóricos que también han buscado establecer las llamadas emociones básicas, ¿no? Emociones primarias, también les llaman algunos. Y bueno, dentro de las teorías más resaltantes está la teoría de Paul Ekman, quien determinó que las emociones, ya que hay 6 emociones universales, ya que es común, ¿no?, que es común a todas las personas, sin importar cualidades o características particulares. Ya Ekman dice que todos los seres humanos, sin importar su género, su origen étnico, su ubicación geográfica, sin importar su cultura, sin importar sus ideales, ya van a manifestar estas emociones que él consideró universales. ¿Cuáles son esas emociones? Luego las vamos a mencionar. Ahora, estos procesos afectivos son de alta intensidad porque provocan cambios fisiológicos bruscos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya?
que la emoción se produce porque se presenta un estímulo de manera súbita, de forma repentina, y hace que el sujeto experimente una serie de cambios y modificaciones, ¿no? A nivel fisiológico y endocrino. Es por eso que una emoción nos lo provoca un movimiento sísmico, un temblor, por ejemplo, porque no sabemos el día y el lugar exacto en el que va a presentarse, ¿no?, este fenómeno. Entonces, como se presenta de forma inesperada, de forma repentina o súbita, provoca en el sujeto una serie de reacciones emocionales, ¿no?, respuestas emocionales. Ahora, en la imagen se observa, por ejemplo, la reacción de sorpresa, ¿no?, de la niña. ¿Ya? Esta reacción de sorpresa, o esa sorpresa como proceso afectivo, a nivel fisiológico puede generar una aceleración del ritmo cardíaco. A nivel psicológico subjetivo, ¿no?, estaría relacionado a la experiencia propia y particular. ¿Ya? No todos van a reaccionar como ella. Y a nivel conductual se está expresando en gestos como llevarse, taparse la boca, de pronto hacer sobresalir sus ojitos, ¿no?, que evidenciaría esta manifestación afectiva. Ahora hay que recordar que Wilhelm Wundt, el padre de la psicología científica, ya clasifica las emociones en dos tipos. Él dice que producto de esa afección fisiológica, ¿no?, producto de, digamos que la participación del sistema nervioso autónomo, las emociones pueden clasificarse en asténicas o esténicas. Las emociones asténicas son llamadas también pasivas porque hacen que el sujeto se quede paralizado, se quede petrificado, inmóvil, lelo, sin poder reaccionar. ¿Ya? En cambio, las emociones esténicas son llamadas activas porque son las que incrementan la actividad del sujeto, hacen que el sujeto corra, grite, salte, se ría a carcajadas, llore de pronto, ¿no?, entre otras conductas. Entonces, cada uno de ustedes, ya haciendo un autoanálisis, puede identificar qué tipo de emoción experimenta. O sea, cuando se presenta un estímulo de forma repentina, de forma súbita, ¿tú eres de las personas que gritas o corres, o eres de las personas que se quedan paralizado, inmóvil, petrificado en en el lugar que se encuentra? Entonces, dependiendo de cómo respondas, ¿no?, ante la presencia repentina de un estímulo, tus emociones se pueden clasificar en asténicas o pasivas y esténicas o activas. Bueno, eso es según la clasificación que establece el padre de la psicología científica, ¿ya?, el fisiólogo y psicólogo Wilhelm Wundt, ¿ya? Ahora, pero no solo Wundt, ¿ya?, o estudió en todo caso las emociones. También lo hizo ya otro teórico que ya les había mencionado hace un momento, Paul Ekman, ¿ya? Entonces, para Ekman existen 6 emociones universales, o también llamadas emociones básicas, ¿no? Algunos le denominan incluso primarias. ¿Cuáles son esas emociones? Bueno, en primer lugar está el miedo, ¿ya? El miedo entendido como aquella anticipación de una amenaza o peligro que produce en el sujeto ansiedad, incertidumbre, inseguridad, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, producto de la pandemia, ¿no?, que estamos vivenciando, producto de este estado de emergencia sanitaria, muchas personas están experimentando esta emoción, el miedo a contagiarse del virus, por ejemplo, ¿no?, que influye en sus conductas, influye incluso en su funcionamiento interno, orgánico, ¿no? ¿Ya? El miedo hace que muchas personas muestren determinado tipo de comportamientos preventivos, ¿ya? Y otras personas, producto del miedo, ya muestran también comportamientos un poco exagerados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, debemos de tomar las precauciones debidas, debemos de cuidar de nuestra higiene, usar correctamente la mascarilla, debemos de mantener este distanciamiento, ¿no?, físico con las personas, pero hay algunos que ya muestran ciertos comportamientos mucho más exagerados y en gran medida puede afectar a su salud mental, ¿no?
Entonces, el miedo ya produce ansiedad, produce incertidumbre, produce inseguridad en el sujeto y es considerado como una emoción básica. Otra emoción básica vendría a ser la sorpresa. ¿Ya? La sorpresa, que es entendida como el estado afectivo acompañado del sobresalto, del asombro, del desconcierto, nos hace centrar la atención ante un estímulo inesperado. Cuando experimentamos la emoción de la sorpresa, cuando se presenta algo que no nos esperábamos, ¿no? Ya se presenta algo de forma repentina y eso desencadena en nosotros esas emociones básicas, ¿no? Por ejemplo, digamos que un jovencito, luego de que pase estos problemas de la pandemia, digamos que ya se preparó muy bien, dio su examen de admisión e ingresó a la universidad, ¿no? Y ya se han establecido, de aquí a unos meses, digamos así, siendo optimistas, se restablece, entre comillas, nuestras actividades normales, ¿no? Los estudios en la universidad de modo presencial. Entonces, digamos que un día, ¿no?, el jovencito eh, entra a sus clases, pero todo deja sus cosas ahí y sale, ¿no?, a los servicios higiénicos que tiene la necesidad fisiológica y de pronto sus amigos deciden jugarle una broma, ¿no? Entonces, cuando retorna ya de los servicios higiénicos, de pronto uno de los amigos le dice, oye, préstame un lapicero, se me ha acabado mi lapicero. Y de pronto este jovencito abre la cartuchera y de pronto se encuentra una toalla higiénica, ¿no? Un objeto que no esperaba encontrarse en ese lugar, ¿no? O sea, en su cartuchera una toalla higiénica, es muy probable que le produzca, ¿no?, sorpresa, ¿no? Porque es de pronto un estímulo que no esperaba encontrar en sus pertenencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería una forma de expresar la sorpresa. O muchas personas también, digamos que en el mes de febrero, el día 14, por ejemplo, de febrero, que se celebra el Día de la Amistad, Día del Amor, han experimentado probablemente estas emociones, ¿no? Cuando su pareja, de pronto, enamorado, enamorada, novio, novia, etcétera, los espera, ¿no?, de forma inesperada en su casa, en la puerta de la casa, o de pronto a la salida, ¿no?, de la escuela o de la academia o de la universidad con un obsequio. Digamos que tu enamorado te espera o tu enamorada te espera el día 14 de febrero en tu lugar, ¿no?, de estudios o de trabajo, con un peluche inmenso, ¿no?, de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Algo que no esperabas. Entonces es muy probable que respondas así como la señorita de la imagen, ¿no?, la sorpresa. Otra emoción básica, ¿no?, otro estado afectivo considerado como emoción básica vendría a ser el asco. Algunos le llaman repulsión, aversión, también le dicen, ¿no? O desagrado, simplemente. El asco va a ser entendido, definido como el disgusto, ¿ya?, que solemos experimentar y hace que nos alejemos del objeto que nos produce aversión, ¿ya? Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante, ¿no? Entonces, cada persona, de acuerdo a sus experiencias, va a manifestar o va a experimentar esta emoción frente a ciertos estímulos específicos, ¿no? Ya hay personas que, por ejemplo, experimentan esta emoción cuando captan un olor, hay otras personas que experimentan esta emoción cuando captan por ahí una imagen, ¿no? O de pronto algún sabor, etcétera, dependiendo de las experiencias que se han ido teniendo, ¿no? Ahora, además de el miedo o temor, también le dicen algunos, además de la sorpresa y del asco, de la aversión o de pronto del desagrado, hay otras emociones básicas más, dentro de las cuales está la ira o el enojo, ¿no? ¿Quién no ha experimentado esta emoción en algún momento? Todos nosotros, en alguna situación, alguna experiencia, ha provocado en nosotros ira o enojo. Ya consideramos que algo interfiere en nuestros propósitos, especialmente si consideramos que interfiere de forma voluntaria. Cuando sentimos ira, cuando algo obstaculiza,
digamos así, o cuando algo interfiere en una meta, un objetivo que nos hemos propuesto. Y vamos a sentir mucha más ira, mucho más enojo o incluso furia, ya si es que consideramos que esa interferencia ha sido intencional, o sea, se ha dado a propósito, adrede, ¿ya? Entonces ahí se experimenta esta respuesta emocional. Por ejemplo, no sé, digamos que te invitaron a una reunión, a una fiesta, ¿no? Digamos que no estamos en condiciones de pandemia, ¿no? En nuestra vida normal nos invitan a una reunión, a una fiesta, y por ahí ya días previos vamos preparando qué es lo que nos vamos a poner en esa reunión, en esa fiesta. ¿No? Digamos que ya has guardado toda tu ropita, bien planchadita, limpia, ¿no? Todos tus zapatos, de pronto las zapatillas que vas a utilizar para ir a la reunión. ¿Ya? Pero faltando un día, digamos que para la fiesta, tu hermano o tu hermana se pone esa ropa que habías alistado para ir a la reunión, ¿no? Para ir a la fiesta. Entonces, esa situación, esa experiencia puede provocar ira en ti, ¿no? Porque tu objetivo era ir a la fiesta, a la reunión, con esas prendas en particular que habías alistado, que habías planchado, que habías lavado, ¿no? O tal vez que te habías comprado ya justamente para esa reunión y de pronto tu hermano o tu hermana se lo pone, ¿no? Entonces, sin tu permiso, digamos que sin pedirte. Entonces, es muy probable que experimentes ira por esa situación, ¿no? Mucha molestia, ¿no? Mucho enojo, ¿ya? Porque digamos que tu propósito era ir a la fiesta con esas prendas y ahora no vas a poder porque ya está sucia, de pronto tal vez si la lavas no seca, ¿no? Entonces sería complicado, ¿no? Otra emoción básica también es la tristeza que se experimenta ante situaciones de pérdida, sobre todo, ¿no? Y que nos dirige a reconstruir nuestros recursos, conservar nuestra energía, ¿no? Y conservar nuestra energía. Ya que a diferencia de la ira, a diferencia tal vez de la sorpresa o diferencia del miedo, que suele incrementar nuestra actividad, en el caso de la tristeza, hace que conservemos energía, ¿no? Entonces, cuando uno está triste, está quieto en un lugar, cabizbajo, ¿no? Por ahí reflexionando, pensando en las situaciones, en la experiencia, en la pérdida que ha tenido, nostálgico, ¿no? ¿Ya? Y es por eso que es considerada también como una emoción básica. Finalmente tenemos a la emoción de la alegría. ¿Ya? Esta emoción es importante porque por la amplitud que tienen los procesos afectivos, en este caso la emoción, puede influir en otros procesos o en otras actividades, en otros aspectos de la personalidad. Y en el caso de la alegría, ya es entendida como la sensación de bienestar, de seguridad, y se caracteriza porque suele optimizar la respuesta cognitiva, la creatividad, la memoria, el aprendizaje. Entonces, cuando uno está alegre, ya tiene mejores condiciones para poder aprender, para poder asimilar información, ¿ya? De ahí su importancia. Y también es una de las manifestaciones afectivas que evidenciaría la amplitud, ¿no? Que es una de las características de la afectividad. Entonces, esos vendrían a ser los procesos psicológicos afectivos llamados emociones, que recuerda que son considerados básicos porque están presentes en humanos, ya como has podido observar en todas las imágenes, hemos visto casos de humanos. También hay emociones presentes en los animalitos, ¿ya? Las emociones innatas, y hay que considerar que también hay emociones secundarias o sociales, ¿no? Que las vamos a adquirir al ir interactuando con el entorno. En el ser humano no toda emoción es innata. También hay emociones que se van a adquirir en la experiencia social. Por ejemplo, la vergüenza, ¿no? La emoción de los celos, dicen algunos, el orgullo, consideran algunos también como una emoción social, ¿no? Entonces, cuando en una pregunta de examen se afirme que toda emoción en el ser humano es innata, ese enunciado es falso, es incorrecto. También hay emociones adquiridas, hay emociones secundarias que vendrían a ser, por ejemplo, los celos, la vergüenza, el orgullo, ¿no? A estas emociones también se les llaman emociones sociales. Incluso hay algunos teóricos que considerarían
al amor como una emoción social, ¿no? Aunque sabemos que el amor es más un sentimiento, ¿ya? Ahora, otro proceso afectivo, además de las emociones, ya vienen a ser los sentimientos. Los sentimientos vienen a ser estados afectivos relativamente estables. Son de larga duración, son mucho más prolongados que las emociones que acabamos de describir como procesos afectivos de corta duración. Estos procesos que son relativamente estables, que el sujeto vivencia hacia objetos significativos, ¿ya? Los sentimientos se dirigen hacia objetos que son valiosos, importantes y significativos para nosotros. Los sentimientos, a diferencia de las emociones básicas, que son innatas, son aprendidos, ¿ya? Y además de menor intensidad que las emociones. Los sentimientos no te van a provocar cambios fisiológicos tan notorios como el caso de las emociones. Un sentimiento no te va a provocar aceleración de tu ritmo cardíaco, dilatación pupilar, no va a provocar en ti palidez, ¿no? No va a provocar en ti estos cambios, ¿no? En tu sistema nervioso autónomo. Pueden haber unos que otros cambios, incluso hay algunas emociones que condicionan la aparición de sentimientos, ¿ya? Pero son distintos, son procesos distintos. Las emociones muy intensas de breve duración. En cambio, los sentimientos menos intensas y de larga duración, ¿ya? Las emociones básicas son consideradas innatas, en cambio los sentimientos son considerados procesos afectivos aprendidos, por ende superiores. ¿Ya? Los sentimientos son socializados y de influencia cultural, ¿no? Por eso la expresión de los sentimientos también varía de cultura a cultura. No todos se expresan de la misma manera. El amor, tal vez la confianza o la solidaridad, ¿no? El patriotismo, etcétera, que vendrían a ser tipos de sentimientos. Ahora, en la imagen, por ejemplo, se observa expresiones del sentimiento de amor entre la madre y su hija, ¿ya? Entonces, el amor puede ser de distintos tipos, ¿no? O sea, hay varios tipos de sentimientos, uno de ellos es el amor, y se va a manifestar de distintas formas, ¿no? Una cosa es el amor filial, el amor conyugal, ¿no? El amor fraternal, etcétera. Entonces, hay varios tipos de amor. En este caso, el amor de madre a hijo, ya, o de madre a hija, se va a expresar, por ejemplo, con abrazos, con besos, con caricias, con palabras, ¿no? De pronto de halago, resaltando las cualidades o las características, incluso con conductas, con acciones, ¿no? Como el cuidado, la atención, ¿no? El buscar siempre satisfacer las necesidades de los hijos, etc. Ahora, los sentimientos, ¿ya? Se pueden clasificar de distintas formas, así como hay tipos de emociones que hemos visto, ¿ya? El miedo, la sorpresa, el asco, de pronto la ira, la alegría, ¿no? Entre otras que hemos mencionado. También los sentimientos los podemos clasificar, ¿ya? En grupos. Hay tipos de sentimientos. Por ejemplo, en un primer momento tenemos a los sentimientos prácticos o práxicos, ¿no? Que se expresan con, de pronto, el amor, por así decirlo, hacia la actividad laboral, ¿no? O sea, los sentimientos prácticos se expresan en la actividad laboral que desempeñamos, se expresan en esa actitud positiva hacia el trabajo, ¿no? Hay personas que, digamos, por muchos años, ¿no? Se dedican a una determinada profesión, a una determinada carrera y comienzan a sentir cariño, le comienzan a otorgar significatividad también, le otorgan profundidad, ¿no? A su actividad laboral profesional. Tenemos también a los sentimientos intelectuales, ¿ya? Los sentimientos intelectuales vienen a ser aquellos estados afectivos que se dirigen hacia la actividad cognoscitiva, hacia la búsqueda de conocimientos, hacia el desarrollo de estrategias para poder solucionar problemas de manera racional,
incluso hacia la búsqueda y el poder encontrar la verdad, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de estos sentimientos intelectuales. Muchas personas ya muestran una relativa constancia, una relativa estabilidad con respecto a estas actividades, ¿no? Por lo tanto, hablaríamos de sentimientos intelectuales. También hay sentimientos estéticos, ¿ya? Que son aquellos que se expresan en la evaluación que se realiza con respecto al arte en sus diversas manifestaciones, ¿no? Ya estos estados afectivos que hacen que valoremos y que apreciemos favorablemente, ¿no? O que mostremos nuestro agrado hacia la pintura, hacia la escultura, hacia el dibujo, hacia la música, hacia la danza, o sea, las diversas manifestaciones o expresiones artísticas evidenciaría este sentimiento estético. El gusto estético en general, ¿no? Nuestro gusto acerca de la belleza, nuestra aproximación hacia la armonía de los sonidos, de los colores, de los olores, que pueden también expresarse como sentimientos estéticos. Hacia fenómenos naturales también, ¿no? Hay muchas personas que experimentan estos estados afectivos frente a la naturaleza, a los distintos lugares, ¿no? Que consideran muy hermosos, muy bellos. Y, por ejemplo, gustan mucho de viajar, de conocer nuevos lugares. Entonces hay una relativa constancia que evidenciaría estos afectos estéticos también. Finalmente, el último grupo de sentimientos vienen a ser los sentimientos morales, que están referidas o directamente relacionadas con las vivencias de valor, ¿no? El valor que le vamos a otorgar a diversos elementos, hacia las relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? También hay sentimientos morales que se expresan en nuestra solidaridad, que se expresan en nuestro patriotismo, que podrían expresarse en nuestra amistad, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces los sentimientos morales vendrían a ser la amistad, el amor, el patriotismo, el compañerismo, la solidaridad, eh, digamos que el respeto, podríamos considerar la responsabilidad también, ¿no? Como un sentimiento moral, ¿no? Por la relativa estabilidad, por ser mucho más prolongados o duraderos, ¿no? Uno no es responsable solo por unos minutos o por breves segundos, ¿no? Sino que la responsabilidad, la solidaridad que ha ido adquiriendo conforme ha ido interactuando con el entorno se mantiene relativamente estable, es duradero, es prolongado hasta que hayan ciertas experiencias que generen modificaciones. Porque hay que tener presente que los sentimientos, al ser aprendidos, ya pueden cambiar, se pueden modificar. El hecho de que sean de larga duración no quiere decir que sean eternos, ¿ya? Hay sentimientos que pueden durar toda la vida, pero también hay sentimientos que pueden cambiar. Ya no sé si habrás escuchado en algún momento la frase del odio al amor, hay un paso, dice, ¿no? ¿Ya? Y también hay un paso del amor al odio. Entonces una persona puede haber aprendido a amar mucho a alguien en un determinado tiempo por ciertas condiciones y por otro tipo de experiencias puede aprender a odiar a esa persona. Y se han dado muchos casos, ¿no? De personas que han pasado del amor al odio, así como del odio al amor también, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque los sentimientos son de larga duración, pero no son eternos, ¿no? Están siempre sujetos a la experiencia que va teniendo el sujeto. Ya pueden cambiar. Entonces, con respecto al amor, ¿ya? Y para ser más específicos, al amor conyugal, al amor entre pareja, hay una teoría propuesta por un psicólogo cognitivista de nombre Robert Stenberg, ¿ya? A esta teoría se le conoce como la teoría triangular del amor, ¿ya? O la teoría triárquica del amor. Entonces, en esta teoría, Robert Stenberg sostiene que el amor está compuesto, está constituido por tres elementos, ¿no? Al amor al que él llama consumado, el amor maduro o el amor ideal, ¿ya? Ahora, hay algunas personas que establecen relaciones de pareja, personas que adquieren, ¿no? Que aprenden a amar a alguien,
pero tomando en cuenta o desarrollan en todo caso solo uno o dos de estos elementos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos, ya, que constituyen el amor según Stenberg? Bueno, el primer elemento que él menciona es la pasión, ¿ya? La pasión, que es entendida como el deseo, de pronto la atracción y el gozo en la experiencia sexual, ¿no? La pasión estaría relacionado con el gusto, ¿no? O la atracción física que puedas sentir hacia otra persona, ¿ya? Eso es un elemento. Entonces, en el amor maduro tiene que haber pasión. Otro elemento importante es la intimidad, ¿no? La intimidad entendida como la comunicación, ¿no? El diálogo, ¿ya? La comprensión, el respeto, el apoyo emocional y el deseo y la búsqueda del bienestar del otro, ¿ya? Entonces, la intimidad estaría referido a la búsqueda y el deseo de bienestar del otro, al apoyo emocional que se va a brindar a la otra persona y también el respeto, la comprensión y la adecuada comunicación. Finalmente, el tercer elemento vendría a ser el compromiso, ¿ya? El compromiso entendido como la decisión de amar a la otra persona, ¿ya? Entendido también como la voluntad de de mantenerse unidos, ¿no? Y compromisos que pueden establecerse tanto de carácter personal como de carácter social, ¿ya? Entonces, si en una relación de pareja existen esos tres elementos, podríamos considerar que en esta pareja hay un amor consumado, un amor maduro, un amor ideal. Pero también hay algunas parejas, bueno, hay unas relaciones afectivas entre personas que se basan solo en dos elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al llamado amor romántico, que es aquel que se establece cuando hay intimidad y hay pasión. O sea, me gusta, me siento atraído por esa persona y además la respeto, comprendo sus cualidades, me comunico en una adecuada comunicación, apoyo, ¿no? A esa persona, recibo apoyo también de esa persona, ¿no? Entonces, a ese tipo de amor se le llama amor romántico. Ahora, hay otro tipo de amor llamado amor social, que es aquel que se basa en la intimidad y en el compromiso, pero no hay pasión, ¿ya? Entonces, es decir, hay respeto, digamos que hay un apoyo afectivo, hay la búsqueda del bienestar del otro, hay el compromiso, ¿no? O sea, el deseo y la decisión de amar a la pareja, voluntariamente, ¿no? Me mantengo a su lado, pero ya no hay esa atracción, ese gusto, ¿no? Que tal vez se dio inicialmente. Un tercer tipo de amor que se basa en solo dos de estos elementos vendría a ser el amor fatuo, que es aquel que involucra la pasión y el compromiso, más no hay apoyo, no hay confianza, digamos que no hay esa búsqueda de bienestar del otro, ¿no? No hay adecuada comunicación. Entonces, a eso le llamaríamos amor fatuo. E incluso hay algunas relaciones de pareja que pueden basarse solo en uno de los elementos. Por ejemplo, hay parejas que están unidas solo por la intimidad, ¿no? Por el apoyo que se brindan cada uno, digamos que porque hay una adecuada comunicación, porque hay un respeto, que vendría a ser el cariño, ¿no? O sea, son aquellas parejas que son más amigos, ¿no? Que de pronto amantes o digamos que parejas estables, ¿no? Que se comprometen a futuro. También hay algunas parejas que se basan solo en la pasión, que vendría a ser la relación basada en la pasión se le llama encaprichamiento, ¿no? O sea, solo están unidas por la atracción física que puedan sentir el uno por el otro. Y finalmente, hay también relaciones de pareja que se basan solo en el compromiso, a lo que se le conoce como el amor vacío, ¿no? O sea, este amor vacío generalmente se da en los matrimonios o las relaciones afectivas arregladas, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser
los elementos y los tipos de amor ya propuestos por Robert Stenberg. Dice que el amor maduro, el amor consumado, involucra 3 elementos: pasión, intimidad y compromiso, ¿ya? Entonces, eso porque, bueno, al hablar de los sentimientos, se considera el amor como un sentimiento, ¿no? Que puede ser de distinto tipo también. Habíamos mencionado el amor conyugal, el amor filial, fraternal, amical, etcétera, ¿no? Ahora, además de los sentimientos, ya hay, y las emociones, hay un tercer proceso psicológico afectivo, ya llamado estados de ánimo, ¿ya? Estos estados de ánimo vienen a ser estados emocionales más o menos prolongados. O sea, mira, estados emocionales, son emociones, pero mucho más prolongadas, ¿ya? Las emociones duran un lapso breve de tiempo, en cambio los estados de ánimo son mucho más prolongados, ¿ya? Yo siento ira porque mi hermano se puso mi ropa que iba a utilizar mañana, ¿no? Pero luego se me pasa la ira, ya ese estado intenso, ¿no? Me calmo, sin embargo, estoy todo el día molesto, ¿no? Cada vez que veo a mi hermano, me molesto nuevamente, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos ya del estado de ánimo, ¿no? Está de mal humor. ¿Por qué? Porque su hermano se puso la ropa con la que iba a salir al día siguiente, ¿no? Entonces, hay emociones que condicionan la aparición de estados de ánimo, ¿ya? Ahora, según Smirnov, ¿no? Estos estados emocionales más o menos prolongados le dan un colorido determinado a todas las demás vivencias del individuo. ¿Ya? Si no fuera por nuestros estados de ánimo, nuestras vidas sería muy lineal, ¿no? Pero gracias al estado de ánimo tenemos esos altibajos, vamos cambiando, vamos alternando, porque nuestros estados de ánimo son causados por una intensa impresión emocional, ¿ya? Entonces la emoción desencadena estos estados de ánimo que va a tener el sujeto. Ahora, lo consideran como el fondo afectivo de la personalidad, porque el estado de ánimo puede entenderse de dos formas. Hay un estado de ánimo como estado, es decir, cómo me siento, cómo me encuentro, cómo estoy afectivamente en este momento por las experiencias que voy teniendo. Y hay un estado de ánimo como rasgo. Si hay un estado de ánimo como una cualidad, como una característica en cada uno de nosotros que está determinado por nuestro temperamento, ¿ya? Entonces, el estado de ánimo como estado es cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo nos encontramos afectivamente. En cambio, el estado de ánimo como rasgo es cómo somos, ¿no? ¿Cuál es nuestra cualidad afectiva que suele caracterizarnos? ¿Ya? Entonces, yo, una cosa es estar, ¿no? Digamos que molesto, estar preocupado, estar nostálgico, ¿no? Y otra muy distinta es ser, ¿no? Ser renegón, de pronto ser optimista, ser pesimista, ser melancólico, ser tranquilo, ser calmado, ser dinámico, ser inquieto. Entonces, nuestro estado de ánimo como estado depende de las circunstancias, de las experiencias que vamos teniendo. En cambio, nuestro estado de ánimo como rasgo está determinado por nuestros temperamentos, ¿ya? Por eso la base biológica del estado de ánimo sería el temperamento, ¿no? Ahora, los estados de ánimo se manifestarían, por ejemplo, en la expresión de felicidad, ¿no? De Alexandra Grande luego de ganar la medalla de oro en karate, ¿no? Ella primero experimentó la alegría, que sería una emoción, ¿ya? Y luego se va a manifestar su estado de ánimo con la felicidad, con el buen humor, ¿no? Con la satisfacción que va a mostrar por un tiempo mucho más prolongado. O sea, ella no se sintió alegre o feliz solo por unos instantes, ¿no? Sino que luego de ser reconocida, ¿no? Por su trabajo deportivo, ya tal vez estuvo pues toda la semana, ¿no? O cada vez que recuerda esa experiencia va a comenzar, va a cambiar, ¿no? Digamos que su estado de ánimo y de la molestia puede pasar a ser, a estar de buen humor, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es un proceso afectivo importante también porque le da colorido a nuestra existencia, ¿ya? Entonces, es importante ir reconociendo cuáles son nuestros procesos afectivos. Uno de ellos son los estados de ánimo. Ahora,
Todos nosotros tenemos tenemos emociones, ¿ya? Tanto básicas como sociales. Todos nosotros tenemos sentimientos, ¿ya? Que es producto de la experiencia que vamos teniendo. Todos nosotros tenemos estados de ánimo que también resultan de la experiencia y de nuestro temperamento. Pero no todas las personas, no todos los seres humanos van a tener pasión, que también es considerado como un proceso psicológico afectivo, ¿ya? La pasión es definida como un sentimiento profundo, constante y fuerte que abarca totalmente al individuo y somete la dirección fundamental de sus pensamientos y de sus actos. Bueno, esa es la definición que da Smirnov, ¿no? A la pasión. ¿Ya? Entonces, cuando dice sentimiento profundo, se refiere a que la pasión hace que el objeto pasional ya sea lo más importante para el sujeto. El sujeto, una vez que adquiere una pasión, hace que su vida gire alrededor de esa pasión, se ubique en el primer plano de su vida. Y todo lo demás pasa a un segundo plano. Ahora, cuando dice que es constante, es que, es que la pasión, ¿no? Muestra, o el sujeto apasionado muestra cierta estabilidad en su comportamiento y en su actuar. El sujeto apasionado busca continuamente estar con el objeto de la pasión. No se cansa, no se aburre, no hay tedio, no hay molestia, ¿ya? O sea, puede pasarse horas, días, semanas, ¿no? Con el objeto de su pasión y no se aburre. Y cuando decimos fuerte es porque la pasión ya también genera estos cambios a nivel fisiológico, a nivel orgánico. La pasión también es un proceso intenso, pero se va a diferenciar de las emociones por el tiempo de duración. Las emociones son breves, mientras que las pasiones son constantes, ¿no? Más duraderas, más prolongadas. Ahora, algo que destaca en la pasión es que abarca totalmente al individuo, absorbe, ¿no? Toda la personalidad. La pasión es un proceso psicológico absorbente y somete la dirección fundamental de sus pensamientos y de sus actos. La pasión dirige la actividad del sujeto, toda su personalidad, lo que piensa, lo que siente, lo que hace el sujeto, hacia un objeto que se considera único e insustituible, incluso irreemplazable, ¿ya? Entonces, dentro de la pasión, tenemos que tomar en cuenta que su significación social se puede direccionar a fines personales, ¿no? Al desarrollo del individuo, del sujeto, de sus cualidades, de sus capacidades, o también puede direccionarse hacia fines sociales, ¿no? Hacia la búsqueda del bienestar del colectivo, de la sociedad, del grupo, ya por el trabajo, por la ciencia, por el arte. Por ejemplo, aquí encontramos a Albert Einstein, ¿no? Ya cuya pasión tuvo una significación social importante, ¿no? O sea, dedicó, ¿ya? Muchos años de su vida hacia la ciencia, ¿no? La investigación, el conocimiento, incluso llegando a plantear una serie de teorías con mucha importancia y relevancia, ¿no? A nivel mundial incluso. Ahora, Albert Einstein entonces es un claro ejemplo de la pasión, ¿no? De la pasión por la ciencia. Ahora, las pasiones que ayudan al crecimiento personal, ¿ya? O tal vez que ayudan al crecimiento y desarrollo social, se denominan superiores, ¿ya? En cambio, las que denigran o atentan contra la sociedad se denominarían inferiores, ¿ya? Ahora, las pasiones superiores son valoradas positivamente por la sociedad, ¿ya? La pasión que tuvo Einstein por la ciencia, la pasión que tuvo Daniel Alcides Carrión por la medicina, la pasión que tuvo de pronto Mozart por la música, o tal vez la pasión que tuvo Jorge Luis Borges por la lectura, ¿no? Consideraríamos como pasiones superiores, ¿ya? Porque ayudaron al crecimiento personal, ¿no? En el caso de Einstein a nivel intelectual, por ejemplo, y también a nivel social, ¿no? También la pasión que tuvo María Teresa de Calcuta por el altruismo, ¿no? Por la dedicación, el servicio que tuvo de forma desinteresada a las personas que necesitaban, ¿no? Su apoyo en determinado momento.
Ahora, en cambio, las pasiones inferiores son las que denigran al sujeto o que atentan contra la sociedad, ¿no? Que lo dañan tanto física como psicológicamente. Ya pasión por el poder, por ejemplo, que tuvo Hitler, o la pasión por el juego que desarrollan algunas personas a las que llamamos ludópatas, por ejemplo, o la pasión por la venganza, la pasión por la avaricia, ya entre otras, digamos que pasiones que pueden considerar inferiores, ¿no? O negativas, porque atentan contra la sociedad, porque denigran al sujeto. ¿Ya? Entonces, las llamadas adicciones podríamos considerarlas como pasiones inferiores. Uno no nace con una adicción, ¿no? Sino que la aprende. ¿Ya? Y en general la pasión como proceso afectivo también es considerado superior, aprendido, adquirido, ¿ya? Pero no todas las personas tienen pasión. Todos nosotros tenemos gustos, todos tenemos preferencias por ciertas actividades, pero no hacemos que toda nuestra vida gire en torno a esa actividad, ¿no? O a ese objeto o a ese sujeto, ¿ya? Entonces, las pasiones solo algunas personas lo desarrollan. Ahora, no vayamos a confundir ya a la pasión ya con la obsesión, porque son dos, digamos que aspectos muy distintos. Las pasiones son procesos afectivos, ya las pasiones hacen que el sujeto se sienta bien, ya que se exprese en su bienestar o en su satisfacción al momento de llevarla a cabo, ya sea superior o ya sea inferior, el sujeto se siente bien, ¿no? Con el objeto de su pasión. En cambio, la obsesión no es un proceso afectivo. La obsesión viene a ser una alteración ya de la mente, una alteración del pensamiento, para ser más específico, porque la obsesión es una idea recurrente y constante que está en el sujeto con respecto a algo que quiere conseguir. Pero una vez que lo consigue, ya, ¿qué hace el sujeto? Pierde el interés, ¿no? Lo deja de lado, distinto a lo que sucede con la pasión. La pasión busca, ¿no? El sujeto apasionado busca al objeto pasional, pero una vez que lo consigue, mantiene, ¿no? Una constancia con dicho objeto porque le hace sentir bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, no vayamos a confundir la pasión con la obsesión. Algo que caracteriza la pasión, además de ser absorbente, es la dedicación del sujeto al objeto pasional. ¿Ya? El sujeto dedica su vida, dedica sus pensamientos, dedica sus conductas al objeto de su pasión. Entonces, esos vendrían a ser, chicos, los llamados procesos o manifestaciones afectivas, ¿ya? Emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones. De las cuatro, ya, las emociones son consideradas innatas, pero las emociones básicas o primarias. También hay emociones adquiridas, las emociones secundarias o también llamadas sociales. Los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones son procesos superiores, ¿ya? Son procesos que se adquieren, se desarrollan dentro de la socialización. Ahora, en los animalitos también hay procesos afectivos, pero básicos, que serían las emociones, ¿ya? En los animalitos hay ira, hay alegría, hay placer, hay miedo, ¿no? Pero en cambio no encontramos en los animalitos vergüenza, ni tampoco celos, ni tampoco hablamos de orgullo, ¿no? En los animales, porque eso implicaría la conciencia, ¿no? Y en los animales no hay conciencia. Entonces, eso con respecto a los procesos afectivos. Ahora pasaríamos ya a un segundo tema, ¿no? Dentro de esta semana, que es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, de manera rápida e inmediata, tal vez muchos de ustedes responderían diciendo que es quererse a uno mismo, ¿no? Como se representaría tal vez por la imagen que está ahí de la señorita que se está abrazando a sí misma. Entonces, diríamos que la autoestima implica quererse uno mismo. Y al decir quererse uno mismo, podríamos estar entendiendo la autoestima como un sentimiento, ¿ya? Y es así como algunos teóricos definen a la autoestima.
como el sentimiento, ¿no? Que es un proceso afectivo que se aprende dentro de la experiencia social, ya que involucra un grado de valoración positiva o negativa acerca de uno mismo. ¿Ya? Entonces, algunos teóricos definen la autoestima como el sentimiento de valoración positiva o negativa hacia uno mismo, el quererse. Ahora, también hay otros autores que definen ya a la autoestima como la evaluación que la persona hace con respecto a sí misma, ya que ya involucraría más, digamos que ideas, ¿no? La reflexión, la participación de aspectos cognitivos, ¿no? Ya el quererse, el definir a la autoestima como un sentimiento, tendría más una implicancia afectiva. Y el considerarlo como la evaluación que la persona hace respecto de sí misma tendría más una implicancia cognitiva. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener presente que la autoestima no es solamente quererse o evaluarse, ¿no? Sino que la autoestima también implica las diversas acciones, ¿no? O las conductas que llevamos a cabo por nosotros mismos. De ahí que una definición mucho más general, una definición más completa de la autoestima sería entenderla como una actitud, ¿ya? Como la actitud de aprobación, ¿no? La actitud que puede ser de aprobación o desaprobación. Hay que tener presente que la actitud, ya que una actitud es una disposición aprendida, porque resulta de la experiencia que vamos teniendo, que, digamos, surge de la experiencia que va teniendo el sujeto y que hace que estemos a favor o en contra de algo, ¿no? Esa es una definición, digamos que sintética de la actitud, como una disposición aprendida que hace que el sujeto esté a favor o en contra de algo, que apruebe o desapruebe algo. Ahora, y si decimos que la autoestima es una actitud de aprobación o desaprobación, ¿hacia quién se refiere? Hacia uno mismo, ¿ya? Entonces, la actitud que puede ser de aprobación o desaprobación hacia uno mismo. Entonces, recuerda que la actitud tiene tres componentes, ¿no? Recuerda que la actitud tiene un componente cognitivo, que son las ideas, los juicios, los argumentos, las opiniones que tenemos de algo, ¿no? Ya que se ha ido adquiriendo, se ha ido formando sobre o frente a algo. Ahora, también tiene un componente afectivo, que involucrarían sentimientos, emociones, estados anímicos, ¿por qué no? Incluso pasiones, ¿no? Que en este caso estaría dirigidos hacia nosotros mismos también, ¿ya? Y finalmente, toda actitud posee también un componente conductual, que vienen a ser las acciones, las respuestas, las actividades, ¿no? Los comportamientos que vamos a ir mostrando. Entonces, si consideramos que la autoestima es una actitud de aprobación o desaprobación hacia nosotros mismos, es porque la autoestima involucra qué pienso, qué siento y qué hago por mí, ¿ya? Es por eso que la autoestima, ya considerada como una actitud, tendría tres componentes, ¿no? Tendría un componente cognitivo, que vienen a ser las ideas acerca de sí mismo, ¿ya? Ideas, pensamientos, argumentos, creencias, opiniones, que podría estar relacionado con el autoconcepto. El componente afectivo, que vendría a ser la valoración positiva o negativa, porque sabemos que hay autoestima adecuada y autoestima inadecuada, o podríamos decir que hay autoestima baja y autoestima alta, sobre sí mismo, expresado en sentimientos o estados de ánimo, ¿ya? Entonces, el componente afectivo de nuestra autoestima se expresa en los sentimientos que hemos ido adquiriendo y en nuestros estados de ánimo, dependiendo de las experiencias que vamos teniendo también. Finalmente, hay un componente conductual. El componente conductual implicaría la intención de llevar a la práctica un comportamiento coherente con sus ideas y afectos, ¿ya? Entonces, es lo que hago por mí o lo que hago constantemente en función a las ideas y los afectos que siento, ¿ya? Entonces, esos serían los tres componentes que constituyen la autoestima entendida como una actitud.
pero es válido también definir a la autoestima como un sentimiento o como una evaluación, ¿no?, que la persona hace acerca de sí misma, ¿ya? Ahora, la autoestima ha sido estudiado por diversos teóricos. Y uno de los teóricos que se está considerando o se han considerado para establecer preguntas de examen de admisión relacionados a este tema ha sido la escalera de la autoestima propuesta por Mauro Rodríguez, ¿ya? Ahora, esta escalera de la autoestima considera, ¿ya?, 5 competencias, o también podríamos decir 5 componentes que debemos de desarrollar de manera adecuada, ¿no?, de manera favorable y positiva para tener una autoestima alta, ¿no?, una autoestima que favorezca mi relación con otras personas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes, las competencias, tal vez las capacidades o las habilidades que debemos de desarrollar de manera favorable para tener una adecuada autoestima? La primera competencia o el primer componente sería el autoconocimiento. El autoconocimiento va a ser entendido como la capacidad para conocer por qué, ¿no?, por qué y cómo actúa, ¿no?, por qué y cómo actúo y siento, ¿no? O sea, es el conocer por qué y cómo actúa y siente el individuo, ¿ya? ¿Por qué me comporto así, ¿no? ¿Cómo me comporto, cómo actúo, ¿ya? Y cómo me siento en determinadas situaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son los roles que debo de cumplir? ¿Cuáles son las funciones que tengo como hijo, como hermano, de pronto como tío, como primo, como parte de la sociedad, ¿no? Como estudiante, por ejemplo, como trabajador en un futuro, como padre más adelante, ¿no? Ya como esposo, como madre, como esposa. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. El autoconocimiento vendría a ser la capacidad para identificar y para reconocer nuestras cualidades, tanto positivas como negativas, ¿no? Porque sabemos que no hay persona perfecta. O sea, todo individuo tiene aspectos positivos, tiene virtudes, tiene potencialidades, pero también tiene limitaciones, tiene defectos, ¿ya? Entonces, saber quién soy, ¿no? Eh, qué cualidades poseo de manera positiva y de manera negativa, evidenciaría un adecuado autoconocimiento. Conocer mis limitaciones, ¿no? Saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y también conocer cuáles son mis potencialidades, qué podría lograr, ¿no? Si se me brindan las oportunidades necesarias, eso vendría a ser el autoconocimiento, ¿ya? Es el primer componente, la primera competencia que debemos desarrollar. Otro componente o competencia también importante es el autoconcepto, como su nombre lo dice. Auto, ¿no?, de cada uno de nosotros, ya interno, y concepto, categorías mentales, ideas, ¿no?, pensamientos. Entonces, el autoconcepto es el conjunto de creencias, conjunto de opiniones, de juicios, ya de argumentos que tenemos acerca de nosotros mismos. Por eso dice creencias sobre sí mismo que se manifiestan en conductas. Porque según Mauro Rodríguez, dependiendo del autoconcepto que tenga el sujeto, va a mostrar un comportamiento, va a mostrar un conjunto de conductas. Entonces, si el sujeto piensa que es inteligente, entonces va a actuar y se va a comportar de manera inteligente. Si el sujeto piensa que es tonto, ¿ya?, entonces va a actuar, se va a comportar como un tonto. Ahora, ¿y de qué depende mi autoconcepto? Porque nosotros no nacemos con un autoconcepto. El autoconcepto se va formando como parte de nuestra autoestima. No nacemos con autoestima. La autoestima se forma y se desarrolla en la interacción que establecemos con el entorno y también se va a ir formando en función a las experiencias que vamos teniendo. Entonces, el autoconcepto se va a formar de las expresiones que recibo de mi entorno. Entonces, si yo escucho constantemente expresiones como qué tonto, ya te equivocaste,
siempre haces mal esto, ¿cuándo harás las cosas bien? ¿No? Ya rompiste, ya malograste. Entonces se va a formar un autoconcepto negativo de uno mismo, ¿no? Que soy torpe, que soy tonto, que no hago las cosas bien, que no puedo hacer nada de lo que me propongo. Ahora, y eso se va a ver reflejado en su comportamiento, ¿ya? Lo mismo, si es que escuchamos del entorno expresiones como qué inteligente, qué bueno que hiciste tal cosa, yo sé que puedes hacerlo mejor, eres capaz de mejorar tus actitudes, si te lo propones lo vas a lograr, tú puedes. Entonces, esas expresiones van a generar un autoconcepto positivo, ¿no? Yo soy una persona capaz, soy una persona inteligente, soy una persona perseverante que si me lo propongo lo voy a lograr, ¿no? Entonces, el autoconcepto en gran medida está determinado por las expresiones que recibimos de los demás, pero también por lo que yo puedo verificar y corroborar, ¿no? Porque a mí me pueden decir que soy tonto, pero eh, en realidad tonto, decía este personaje de una película que recuerdo ahora, Forrest Gump, ¿no? Tonto es el que hace tonterías, pero yo no hago tontería. Entonces, ¿por qué voy a ser tonto? Entonces, yo no soy tonto. Entonces, una cosa es lo que los demás dicen de mí y otra cosa es lo que yo puedo verificar y corroborar también, ¿no? En la práctica, en mis experiencias. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las expresiones que emitimos hacia las personas de nuestro entorno, sobre todo en los pequeños en los cuales se está formando su autoconcepto. No, porque el autoconcepto suele formarse y desarrollarse en la etapa de la niñez intermedia, ¿no? La niñez media, entre los 6 a los 11, 12 años, donde los niños son muy aprensivos a las expresiones, donde la búsqueda de aceptación, ¿ya? Hace que estén siempre atentos a lo que dicen, ¿no? De mí, lo que dice mi papá, mi mamá, mi profesor, mi profesora, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. A veces sin intención, porque nadie intencionalmente dice, le voy a decir tal cosa para que tenga un autoconcepto negativo. No, creo que a veces sin darnos cuenta ya generamos que el sujeto se vaya formando un autoconcepto negativo. Por ejemplo, a veces sin darnos cuenta le decimos, mi loquito, ¿no? Ay, este loquito. O sea, pero le estás diciendo que es una persona que tiene alguna alteración, algún desorden, ¿no? Entonces puede que esta persona lo acepte como tal, ¿ya? Entonces, si mi familia dice que soy un loquito, entonces me voy a comportar como un loquito. Ay, que esté malcriado, ¿no? Entonces, si mi entorno dice que soy malcriado, entonces me voy a comportar de forma malcriada. Entonces, a eso es a lo que va este autoconcepto, ¿no? Estas creencias sobre sí mismo se van a manifestar en las conductas que muestran, ¿ya? Tercer componente, tercer elemento competencia de la escalera de la autoestima vendría a ser la autoevaluación. La autoevaluación ya va a ser entendida como la capacidad para calificar las situaciones como buenas, como competentes, favorables o como malas, ¿no? Incompetentes o desfavorables, ¿ya? Ahora, la autoevaluación se va a ver reflejada al momento de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? De pronto, a veces del entorno, ¿no? Recibimos ciertos comentarios o de pronto hay cierta influencia, ¿no? De cómo actuar, de cómo comportarme. Entonces, pero antes de hacer lo que los demás dicen que haga o lo que me sugieren, lo que me aconsejan, lo que tengo que hacer es evaluar la situación. ¿Qué tanto me favorece, ¿no? Ayuda a que me desarrolle y qué tanto podría perjudicar, ¿no? Mi relación con el entorno también. Entonces, digamos que recibo la llamada de uno de mis amigos que me invita a una reunión clandestina, ahora en la actualidad que están prohibidas las reuniones, ¿no? Por, digamos que protocolos. Entonces, o sea, qué tan bueno sería el acudir a esa fiesta, a esa reunión, ¿no? O tal vez sería malo o perjudicial, entonces tengo que evaluar. Si voy a esa reunión, me voy a divertir, me voy a sentir bien, hace tiempo que no veo a mis amigos, tengo derecho a divertirme, a relajarme, ¿no? Ya que sería un aspecto tal vez positivo, favorable. Además, todos me han garantizado que van a mantener la distancia, cada uno va a estar con sus mascarillas o en todo caso
vamos a estar solamente un grupo de amigos muy cercanos, muy reducido. Pero en realidad esa situación es buena, ¿no? Para mi desarrollo, o podría ser que por cosas del destino, dicen algunos, me contagie de pronto, ¿no? Del virus. Y si bien es cierto, como soy joven, a mí no me va a afectar, tal vez podría contagiar a algún otro miembro de mi familia que tiene tal vez ciertos problemas de salud, hay cierta predisposición a tener complicaciones. Entonces hay que evaluar, ¿no? Evaluar situaciones. Las acciones, los comportamientos, ¿no? Las decisiones que nosotros vamos tomando siempre deben basarse en una autoevaluación. O sea, qué tan factible, favorable, qué tan positivo, ¿no? Qué tan bueno vendría a ser esa situación que estoy pensando experimentar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser un tercer componente, podríamos decir una tercera competencia. Un cuarto componente de la escalera de la autoestima vendría a ser la autoaceptación. La autoaceptación ya va a ser entendida como la valoración de sí mismo, ¿ya? El reconocer nuestra forma de ser y de sentir, ¿no? Y de querernos y de valorarnos tal y como somos, ¿no? Con nuestras cualidades, con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos o limitaciones. ¿Ya? Ahora, al aceptarnos tal y como somos, no quiere decir que, ay, yo tengo dificultades, tengo problemas y así voy a morir, ¿no? Porque genio y figura hasta la sepultura. No, también la autoaceptación implica reconocer, ¿no? Nuestras cualidades buenas, malas, querernos sobre estas cualidades, pero también si está en mis posibilidades cambiar o corregir aquellas cualidades que consideramos negativas o malas, poder hacerlo también, ¿no? Entonces, por eso dice reconocer nuestra forma de ser, ¿no? Cómo somos y de nuestra forma de sentir. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a sentir mejor al cambiar determinado aspecto que consideramos negativo, podemos hacerlo. Ahora, pero si voy a cambiar porque alguien me exige, me condiciona, ¿no? O porque quiero obtener aceptación o reconocimiento, cariño de otros y para ello tengo que cambiar, ahí sí se estaría atentando contra la autoaceptación. ¿Ya? Entonces, autoaceptarse implica valorarse como uno es, ¿no? Con sus cualidades físicas, sus cualidades psicológicas, eh, y si es que podemos cambiar algo, ¿no? Modificarlo, cambiarlo en la medida de lo posible, para nuestro bienestar, para sentirnos mejor nosotros mismos, no porque alguien nos exija que cambiamos o para poder conseguir algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es un componente importante. ¿Ya? Hay muchas personas que no se aceptan a sí mismas, ¿no? Y buscan cambiar físicamente o actitudinalmente, ¿ya? Y eso es negativo para su relación, su interacción con el entorno, porque si no se acepta a sí mismo, no va a aceptar a los demás, ¿no? Con sus cualidades buenas o malas. ¿Qué más? Finalmente hay un componente muy importante también porque está referido a la atención que le vamos a brindar a nuestras necesidades y a nuestros valores. El autorrespeto involucra la capacidad para expresar afectos adecuadamente, ¿ya? Y sobre todo para cuidarse y protegerse física y mentalmente, ¿ya? Una persona que se respeta cuida de su integridad física, cuida de su salud, cuida de su bienestar. Por eso una persona que se respeta no deja de comer o una persona que se respeta no hace desórdenes en sus horas de sueño. ¿No? Una persona que se respeta no consume sustancias tóxicas que puedan dañarlo, no tanto física como mentalmente. Una persona que se respeta no lleva a cabo actos delictivos, ¿no? Que atenten contra su libertad. Entonces, por eso cuando hablamos del autorrespeto, ya evidencia la capacidad para poder expresar cómo nos sentimos, ya de una manera adecuada, pues de una manera respetuosa también, ¿no? Siempre debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante que uno aprenda a expresar sus afectos adecuadamente, expresar su amor, expresar su alegría, expresar su bienestar, su satisfacción, pero también saber expresar nuestra tristeza, nuestra molestia, nuestra frustración, cuidándonos siempre y protegiéndonos.
¿ya? Entonces, eso es, digamos que el quinto componente que debemos de desarrollar favorablemente. Ahora, en la síntesis de estos 5 componentes vendría a ser la autoestima, ¿ya? ¿Qué vendría a ser la actitud de aceptación si la autoestima es adecuada? O de rechazo si la autoestima es inadecuada, ¿no? De sí mismo, el sentirse valioso y establecer adecuadas relaciones sociales, ¿no? La autoestima adecuada hace que el sujeto sepa comunicarse eficazmente con los demás, ser asertivo, ¿no? Se va a tener mayor predisposición para desarrollar la asertividad, ¿no? Este estilo de comunicación que hace que podamos expresarnos oportuna y adecuadamente, respetando a los demás y haciendo respetar nuestros derechos. Y también el tener una autoestima adecuada va a hacer que podamos desarrollar con mayor facilidad habilidades sociales como la empatía, por ejemplo, como la escucha activa. La misma asertividad también es considerada una habilidad social. Entonces, una persona con adecuada autoestima va a saber comprender y entender a los demás, va a ser empático, va a saber establecer un diálogo respetuoso con los demás, va a ser asertivo, va a saber escuchar atentamente al otro, ¿no? Porque es lo que esperaría que hagan con esta persona, ¿no? Entonces, por eso es importante desarrollar la autoestima, porque va a hacer que el sujeto se sienta valioso, se sienta importante, se sienta único y especial, y también va a favorecer el establecimiento de relaciones sociales adecuadas y óptimas con el entorno. Porque una persona que se acepta, ¿ya? Y que se quiere a sí misma, va a aceptar y va a querer a los demás, ¿no? Entonces va a favorecer también su interacción con el entorno. Chicos, entonces esos serían algunos puntos importantes que hemos considerado ya dentro de esta semana, ¿no? De sesión, ya en la semana número 9, y hay que considerar que tanto la afectividad como la autoestima han sido preguntas de examen de admisión. Por eso es importante ya que revisemos probablemente preguntas de exámenes de admisión pasadas, ya que también busquemos, ¿no? Aplicar en nuestra vida cotidiana lo que vamos conociendo para que así se pueda ir afianzando de mejor forma nuestros conocimientos. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos por el día de hoy. Bueno, conmigo sería hasta una próxima oportunidad, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la confianza puesta en nuestra institución para su preparación académica y deseándoles siempre los mejores éxitos en todas las metas que te propongas. ¿Ya? Cuídense mucho, un fuerte abrazo y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bueno, chicas y chicos, vamos a continuación a presentar el solucionario de la práctica dirigida que corresponde a la semana número 9 del tema de afectividad y autoestima. Ya en esta semana, bueno, se ha visto necesario el estudio del conjunto de procesos psicológicos que nos permiten reaccionar con agrado o desagrado a los diversos estímulos de la realidad y también a aquella actitud, ¿no? Que se asume frente a uno mismo, a lo cual conocemos como autoestima. Bueno, pasamos entonces al desarrollo, a la fundamentación de cada una de las preguntas que se han propuesto en tu práctica dirigida. En la pregunta número 1 nos dice, nuestra mente genera procesos psíquicos de aproximación o rechazo hacia los demás. Vivimos alegrías, pero también furia y tristeza. Somos capaces de amar, pero también podemos llegar a odiar. Tendemos al optimismo y otros al pesimismo. Todo este espectro psíquico se denomina, ya todo este conjunto de actividades mentales referidas a cómo reaccionamos ante las diversas experiencias que vamos teniendo, constituiría los procesos psicológicos denominados afectividad. ¿Es así? Ya recuerda que la afectividad o los procesos afectivos se caracterizan por la experimentación de estados de afectación
que van desde el agrado, como el placer, la alegría, el amor, la amistad, el optimismo, hasta experimentar, lo contrario, ¿no? El miedo, el rencor, celos, odio, pesimismo, tristeza, molestia, entre otras. Esta es una de las características que la diferencian de los procesos cognitivos y de los conativos, ya que estos procesos ya no los podemos establecer o distinguir entre agrado, desagrado, positivo o negativo, ¿no? Entonces, en cambio, los procesos afectivos sí, ¿no? Porque los estados de afectación oscilan entre el agrado y el desagrado, ¿no? Entonces, por ende, la respuesta en la pregunta número 1 sería dado, ¿ya? Si deseas, puedes hacer el uso de la captura de pantalla para poder tener la fundamentación de la pregunta número 1. Ahora, en la pregunta número 2. Jeremías trata de averiguar la historia personal de sus alumnos más problemáticos o más aislados. Esto le ha permitido entenderlos y saber cómo dialogar con ellos. Sus alumnos reconocen en él que, aunque a veces les comparte formas de pensar distintas a las de ellos, la forma en cómo las dice es clara y respetuosa. Entonces, sobre Jeremías afirmaríamos que A. ¿Es empático con un estilo de comunicación pasivo? Bueno, en realidad sí es empático porque dice que trata de averiguar la historia personal de sus alumnos más problemáticos o más aislados y esto le ha permitido entenderlos, ¿no? Y saber cómo dialogar con ellos. Entonces, el poder entenderlos implica que puede ponerse en su lugar y comprender lo que piensan y lo que sienten y el porqué de su actuar, ¿ya? Y por otro lado, si bien es cierto, tiene un estilo, ¿no?, de comunicación, porque dice saber cómo dialogar con ellos implicaría, ¿no?, hacer uso de un estilo comunicativo, pero este estilo comunicativo se basa en una expresión clara y respetuosa, por lo tanto, no estaría vinculado con el estilo de comunicación pasivo, sino con el asertivo, ¿no? Entonces, la primera parte es correcta, es simpático, y la segunda parte es incorrecta. Por lo tanto, esta alternativa la descartamos. Ahora, ¿es asertivo? Sí, pero le falta desarrollar empatía. No, o sea, es asertivo y también es empático. Por lo tanto, esta alternativa también la descartamos. Ha desarrollado habilidades sociales. Las habilidades sociales vienen a ser aquellas capacidades que se han ido adquiriendo que permiten establecer adecuadas relaciones con las demás personas. Estas habilidades sociales pueden ser básicas, ¿no?, expresadas en las palabritas mágicas que nosotros hemos aprendido desde muy pequeños, ¿no? Gracias, por favor, permiso, disculpa, el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Pero también hay habilidades sociales conversacionales que están referidas a cómo dialogamos, a cómo nos comunicamos. Y dentro de esas habilidades sociales conversacionales tenemos a la asertividad principalmente, ¿no? Que es aquel estilo de comunicación por el cual podemos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestro punto de vista, nuestros deseos, lo que queremos o lo que no queremos hacer de una manera respetuosa, de una manera clara, de una manera sencilla, buscando que la otra persona se sienta respetado o valorado, ¿no? Entonces, si hablamos de Jeremías, que busca entender a sus alumnos y sabe cómo dialogar con ellos, que a pesar de que tiene ideas distintas a ellos, les plantea su punto de vista de manera clara y respetuosa, entonces podríamos decir que tiene habilidades sociales, tanto la empatía como la asertividad. ¿Ya? ¿Posee cualidades para ser un líder paternalista? No necesariamente, ¿no? O sea, podría ser un líder democrático, un líder que de pronto fomenta el adecuado comportamiento del grupo, ¿no?, al cual dirige, ¿no?, como profesor. Entonces, en la pregunta número 2, hay que tener presente que las habilidades sociales implican conocer y controlar nuestros estados afectivos, a la vez de comprender el estado afectivo de los demás con la finalidad de influir en forma adecuada
en las relaciones interpersonales. Esta cualidad se observa en Jeremías, quien se preocupa por conocer mejor a sus alumnos, los que reconocen su carácter adecuado. En consecuencia, se observa en Jeremías el desarrollo de habilidades sociales. Casa, entonces, sería la clave en la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 3. En la pregunta 3 decía, el miedo nos aleja del peligro. La furia nos da la fuerza para enfrentar y rechazar lo desagradable. La repulsión nos aleja de lo nocivo. La alegría nos aproxima a lo placentero y hasta la tristeza es necesaria para equilibrar tanta excitabilidad del sistema nervioso. Esto demuestra la adaptabilidad de, ¿no? Entonces, podemos utilizar, bueno, voy a utilizar aquí las herramientas de la plataforma, ¿ya? Para poder resaltar, ¿ya? Algunos conceptos importantes aquí. El primero de ellos es miedo, ¿ya? Furia, que podríamos vincular con ira o con enojo. Hablamos de la repulsión, la aversión, el asco. Hablamos de la alegría, ¿es así? Y hasta la tristeza, ¿no? Entonces, aquí proceso afectivo, ¿no? Se refiere cuando hablamos del miedo, la furia, la repulsión, la alegría y la tristeza. Recordando un poquito, ¿no? La teoría, ¿no? Que antes de resolver la práctica visualizamos, ¿no? Entonces, diríamos que estos afectos o estas manifestaciones afectivas vendrían a ser aquellos procesos de corta duración, muy intensos porque generan cambios fisiológicos y psicológicos en el sujeto, que dependen de la presencia repentina de un estímulo, ¿no? Lo que dependen también básicamente de las circunstancias que va experimentando el sujeto, ¿ya? Y que se caracteriza porque es innato, porque son innatos principalmente, ¿no? Aunque hay algunos procesos afectivos que van a ser adquiridos, pero estos afectos que se han resaltado, ya, o que se han subrayado, estarían referidos a procesos afectivos básicos llamados emociones. ¿Es así? Esa sería entonces la respuesta en la pregunta número 3. ¿Chicos? Entonces, hay que recordar que las emociones son reacciones psicofisiológicas ante situaciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad física o que nos permite aproximarnos a eventos que nos procuran placer. Las emociones cumplen una función preparatoria para dar respuestas adecuadas a las demandas del entorno, ¿no? Entonces, aquí en la imagen vemos, por ejemplo, al miedo, ¿no? Que sería una emoción. ¿Ya? Entonces, esa vendría a ser la respuesta en la pregunta número 3. Ahora, a continuación, bueno, voy a pasar a borrar, ¿ya? Esto porque si no va a salir en la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahora, pregunta 4. En la pregunta 4 nos dice, al discutir, ¿ya? Con su mejor amigo, Carlos empieza a bajar su estado de ánimo y ha llegado a sentir un nudo en la garganta, algunas veces al considerar que su impulsividad pudo ocasionar tal discrepancia, ¿ya? Aunque los primeros días esta evaluación le hacía sentir culpabilidad, tiempo después se dice a sí mismo, haré todo lo posible por manejar mis impulsos y buscaré dialogar con él. Tiempo después ellos se reflejan en la realidad y vuelven a entablar su amistad. Respecto al anterior, señale las afirmaciones correctas. 1. Carlos se encontraba triste, ¿ya? Si decíamos que al discutir, bueno, el enunciado dice que al discutir con su mejor amigo, Carlos empieza a bajar su estado de ánimo. Entonces podríamos decir que se encontraba triste, tal vez nostálgico, ¿no? Se encontraba incluso tal vez cabizbajo, ¿no? Llegó incluso a sentir un nudo en la garganta algunas veces, dice, ¿no? Al considerar su impulsividad,
¿ya? Al considerar que su impulsividad pudo ocasionar tal discrepancia. Entonces consideraríamos que este enunciado es correcto, ¿ya? Ahora, ¿la tristeza puede propiciar la reflexión? Bueno, el hecho de haber bajado su estado de ánimo, el hecho de considerar que tal vez su impulsividad fue la causa de dicha discusión, ya el sentirse culpable, ¿no? Hizo que comience a reflexionar y a evaluar la situación. En qué medida su comportamiento, su actuar, pudo influir para que se dé esta discusión, ¿no? Entonces, la tristeza como estado afectivo y por la amplitud de los procesos afectivos que pueden afectar a otros procesos, a toda la personalidad, entonces la tristeza puede haber propiciado que Carlos comience a reflexionar, ¿no? Entonces, también este enunciado ya podríamos considerarlo como correcto, ¿no? ¿Ya? Entonces, Carlos se encontraba triste, sí, porque ha discutido con el amigo. La tristeza puede propiciar la reflexión, también. Ahora, el autoaceptarse como un ser impulsivo conllevó a que busque controlarse. Sí, ¿no? El aceptarse con todas sus cualidades, sus características, con sus virtudes y también con sus defectos, permitió que pueda ejercer un control, ¿no? Sobre sus respuestas. ¿Ya? Por eso se dice a sí mismo, haré todo lo posible por manejar mis impulsos y buscaré dialogar con él, dice, ¿no? Entonces, el autoaceptarse como un ser impulsivo, ¿ya? Hizo que busque controlar esa impulsividad. Y finalmente, la amistad es un sentimiento que propicia una búsqueda de sí mismo. Bueno, la amistad como un sentimiento es un proceso de larga duración, prolongado, que implica tomar conciencia también de nuestras cualidades y nuestras características, ¿no? De identificar nuestros afectos y también orientarlos en nuestra relación e interacción con los demás. Entonces, para poder establecer una o entablar una amistad con alguien, debemos de partir por reconocer e identificar nuestras cualidades, nuestros estados afectivos. Por lo tanto, podríamos decir que sí, la amistad es un sentimiento que podría propiciar una búsqueda de sí mismo. Entonces, en este caso, las 4 alternativas serían correctas. Por lo tanto, la respuesta, ¿ya? O la clave a esta pregunta sería dando. ¿Es así? Bueno, ahí se fundamenta también tomando en cuenta las proposiciones que se han planteado, ¿no? La alternativa 1, Carlos se encontraba triste, correcto, porque al haber sentido como un nudo en la garganta evidenciaría su tristeza. También el bajar su estado de ánimo en todo caso, ¿no? La alternativa 2, el autoaceptar, la tristeza puede propiciar la reflexión, correcto, porque el hecho de haber vinculado su impulsividad con el conflicto sentimental hizo que comience a reflexionar, ¿no? Sobre la situación. La 3, el autoaceptarse como un ser impulsivo conllevó a que busque controlarse, también es correcto porque un aspecto importante de la inteligencia emocional es reconocer nuestros estados afectivos para controlarlos, ¿no? Para regularlos. Y la 4 también consideramos correcto porque en este caso Carlos pudo verse a sí mismo al evidenciar sus impulsos frente a su amigo, ¿no? Entonces buscó dentro de sí mismo, manifestó ese autoconocimiento para que así pueda establecer una amistad mucho más prolongada y duradera también en un futuro. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 4, la clave sería dado. Entonces voy a pasar a borrar también estas anotaciones para continuar, ¿ya? En la pregunta número 5. En la pregunta 5 dice, Mildred estuvo discutiendo con su novio. Durante la discusión, él le exigía que ella se comportara de un modo diferente, ya que a él no le resultaba agradable y se fue dejándola sola. Ya en su casa, ella reflexiona. Me pudo pasar algo peligroso al caminar sola y últimamente me dice a cada rato que no le agrada mi forma de ser. Le pediré que nos distanciemos, ya que ninguno de los dos se merece estar con alguien por quien ya no se siente agrado. Y así lo hace. El ver, por su cuidado físico y psicológico, Mildred refleja, ¿ya? Aquí estaríamos haciendo referencia,
bueno, se está haciendo referencia a uno de los componentes o de las competencias de la autoestima. ¿Es así? ¿Ya? Porque te habla de el cuidado físico y cuidado psicológico. Y para eso te ha descrito un caso, ¿no? Una situación. Entonces, si hablamos de un componente de la autoestima, ya descartaríamos la madurez y descartaríamos la autoconfianza, ¿no? La madurez puede ser entendido como la capacidad para manifestar o para mostrar independencia, para mostrar de pronto autonomía, ¿no? Responsabilidad al asumir eh, determinado tipo de experiencias. ¿Ya? Y en este caso, bueno, el enunciado no nos habla de que Mildred muestre responsabilidad, sea independiente, sea autónoma, ¿no? ¿Ya? La autoconfianza, por otro lado, también lo vamos a descartar. Uno, porque literalmente no es un componente de la autoestima, y además porque la autoconfianza se entiende más como el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea, una misión. Y aquí no te habla de ello, ¿no? De que Mildred cree que puede alcanzar algo que se propone o de pronto de que es capaz de llevar a cabo diversas actividades, ¿no? Entonces, aquí lo que te habla es de que no se sentía, en todo caso, respetada, apreciada, valorada por parte de su novio y busca, ¿no? Sentirse bien consigo misma y considera que no es justo de que se siga manteniendo la relación de pareja a pesar de que ya no sienten los mismos afectos el uno por el otro, ¿no? Entonces, si nos centramos en los componentes de la autoestima, ya solo tendríamos el autorrespeto y el autoconcepto. Y nosotros sabemos que el autoconcepto es el conjunto de ideas o pensamientos que tenemos de nosotros mismos, ya que no se plantea aquí en el enunciado. El enunciado dice que Mildred ve por su cuidado físico y psicológico, ¿no? Se preocupa por satisfacer sus necesidades afectivas, ¿no? Por también el cuidado físico, dice, ¿no? Al darse cuenta de que le pudo haber pasado algo por andar sola, porque el enamorado, ¿no? La dejó sola, entonces ahí evidenciaría el autorrespeto, ¿ya? Por eso en la pregunta 5, la clave sería barco, ¿no? Uno de los componentes de la autoestima implica la capacidad de comprender y manejar convenientemente sentimientos y emociones, lo que se evidencia aquí, ¿no? Manejar sus afectos, ¿ya? Sin hacerse daño ni culparse, ¿ya? No decir, ay, seguro que ella no quiere estar conmigo por mi culpa, o si me trató mal, o si me dejó sola es porque lo hice enojar, ¿no? Entonces, no, sino dice, sin hacerse daño ni culparse, mostrando un cuidado físico y psicológico de sí mismo, denominado autorrespeto. ¿Ya? Por ende, la clave aquí sería par. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 dice, Josefina y Ricardo se sienten atraídos uno del otro, además de que hay una confianza entre ellos. Hoy Ricardo le habló a su familia sobre ella, pues quiere corresponder a la confianza que Josefina demostró al presentarlo con sus padres. Podemos decir que entre ellos hay, ¿ya? Entonces, por las alternativas, ¿no? Podríamos ubicar de pronto esta pregunta dentro de la teoría triárquica, ¿no? O la teoría triangular del amor propuesta por Robert Stenberg. Si recuerdas, Stenberg sostiene que el amor al que él llama consumado o ideal, está constituido por la interacción entre tres elementos. ¿Ya? Está constituido por la pasión, ¿no? Que es el primer elemento, al que se relaciona, el que se relaciona con el deseo, con la atracción y el gozo en la experiencia sexual, ¿no? ¿Ya? El segundo elemento vendría a ser la intimidad, referida a la comunicación, la comprensión, el respeto, el apoyo emocional que se recibe de la otra persona, ¿ya? Y el tercer elemento vendría a ser el compromiso, que es la voluntad de mantener la unión, digamos así, ¿no? La pareja,
la decisión de amar a la otra persona, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esos tres elementos, ya podemos identificarlos dentro de este enunciado. ¿Ya? Porque si decimos Josefina y Ricardo se sienten atraídos uno del otro, podríamos hablar de pasión, ¿no? O sea, el deseo, la atracción, ¿no? Que sienten el uno por el otro. Además de que hay una confianza entre ellos, ¿no? Entonces, si hablamos de confianza, decimos que hay intimidad, ¿no? Que hay apoyo emocional, que hay una comprensión y un respeto entre ellos, ¿no? Y además dice que hoy Ricardo le habló a su familia sobre ella, pues Josefina también ya lo presentó a sus padres. Entonces ya hay la voluntad de mantener una relación, ¿no? De pareja, digamos que formal, ya el deseo y la decisión de estar juntos, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría el compromiso? Entonces, en esta pregunta, en este caso, ya se manifiestan los tres elementos. Por lo tanto, podríamos hablar de un amor consumado, ¿no? Esa sería la respuesta. Ya que el encaprichamiento vendría a ser la relación afectiva que se basa solo en la pasión, solo en el deseo, solo en la atracción. Pero acá no solamente se sienten atraídos, sino que ya hay confianza y también hay un compromiso, ¿no? Ya, una amistad sincera, bueno, podría manifestarse si solo hubiera confianza, pero además hay atracción y hay compromiso. ¿Ya? Y bueno, una ciega pasión podría estar vinculada con el encaprichamiento, probablemente solo en la atracción o el gusto que siente, ¿ya? Entonces, casa sería la respuesta en la pregunta número 6. Según la teoría triangular del amor de Robert Stenberg, hay un tipo de amor completo formado por los tres elementos de la pirámide del amor: la pasión, la atracción que sienten el uno por el otro, la intimidad, la confianza entre ellos y el compromiso, presentarlos a sus padres. El principal arquetipo amatorio, ya, es el amor ideal y también recibe el nombre de amor maduro, al que el autor llama el amor consumado, ¿ya? Amor consumado, amor maduro, ¿ya? O el amor ideal. Bueno, aquí tenemos a la teoría triangular de Robert Stenberg, ¿ya? Donde nos dice que el amor consumado implica la sumatoria de estos tres elementos, aunque también cabe la posibilidad de que haya relaciones de pareja que se basen en solo dos elementos, ¿no? Como es el caso del amor romántico, que vendría a ser la relación basada en la pasión y en la intimidad; el amor sociable, cuando la relación se basa en la intimidad y en el compromiso; y el amor fatuo, cuando la relación se basa en la pasión y el compromiso, ¿no? En el caso de, digamos que la relación que se base en un solo elemento, tenemos al cariño, donde la relación se basa solo en la intimidad; tenemos al amor vacío, donde solo se basa en el compromiso; y tenemos al encaprichamiento, ¿no? Que se basa fundamentalmente en la pasión, ¿ya? Entonces la clave en la pregunta 6 sería casa. Pasamos a la pregunta número 7, entonces. En la pregunta 7 dice: hay días en que Fernando se siente cómodo a cada momento del día, ¿ya? O sea, se siente cómodo a cada momento del día, eso, durante el día, ¿no? Aunque enfrente el tráfico o las cosas no le resulten como planeado. Y hay otros momentos en los que su humor anda decaído sin importar lo que los demás hagan para sacarle una sonrisa. Entonces, estas expresiones afectivas se conocen como, ¿cómo le llamaríamos a de pronto la comodidad o la satisfacción o incluso la melancolía, ¿no? Que se expresa en determinadas situaciones o experiencias que va teniendo el sujeto. Bueno, este enunciado estaría referido por las cualidades descritas en el plano afectivo a los estados de ánimo. ¿Es así? Recuerda que en el ser humano hay diversas manifestaciones afectivas, ¿no? Una de ellas se caracteriza por ser dinámica, porque cambia, ¿ya? Ya que se transforma circunstancialmente, ¿ya? Haciendo que el individuo experimente comodidad o tranquilidad en determinadas situaciones y decaimiento o desánimo en otras, ¿no?
A dicho proceso afectivo se le conoce como estados de ánimo, al fondo afectivo de nuestra personalidad o de nuestra vida psíquica, ¿no? De nuestra vida mental. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos a una persona que está de mal humor, digamos así, ¿no? Algo le ha sucedido que le ha generado mal humor. Ahora, no siempre está de mal humor, probablemente por la situación, la circunstancia que le ha tocado vivir, le ha generado ese tipo de reacción afectiva, ¿no? Muy bien. Finalmente, chicos, pasaríamos a la pregunta número 8. En la pregunta 8 dice sobre las pasiones, es correcto afirmar que son. Recuerda que las pasiones son procesos psicológicos afectivos superiores, adquiridos, propios del ser humano. Ahora, las pasiones son de baja intensidad. No, por el contrario, se había descrito, ¿no?, en la teoría, el desarrollo teórico de afectividad, que las pasiones son fuertes, ¿no? Eso quiere decir intensas, ¿no? Que pueden provocar incluso cambios fisiológicos muy significativos. Ahora, pasajeras, tampoco, porque habíamos dicho, por el contrario, que las pasiones son constantes, ¿no? Son relativamente estables. Ahora, muy absorbentes, ¿no? Porque de pronto involucran a las ideas, los afectos, las conductas y las reorientan, las direccionan hacia el objeto pasional. Eso sí sería correcto. La pasión se caracteriza por ser muy absorbente, ¿no? Ahora, determinadas por el temperamento, no. Aquellos afectos o manifestaciones afectivas que podrían estar determinadas por nuestro temperamento serían los estados de ánimo, ¿ya? No las pasiones. Las pasiones van a estar determinadas por las experiencias que va teniendo el sujeto, principalmente por las vivencias que ha ido experimentando. ¿Ya? Por ende, la clave en la pregunta 8 sería casa, entonces. Las pasiones son procesos psíquicos profundos porque originan grados de significatividad, hacen que el objeto pasional sea lo más importante, ubicándolo en el primer plano de su vida. Constantes, hay una relativa estabilidad. En el sujeto apasionado no hay cansancio, no hay tedio, no hay aburrimiento, siempre busca estar con el objeto de su pasión. E intensos porque puede provocar ciertos cambios fisiológicos que involucra toda la personalidad del sujeto, orientando su actividad hacia un objeto que la persona considera único e insustituible. Por ello se considera que son muy absorbentes, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de pasión. Marie Curie en su laboratorio, ¿ya? Por sus investigaciones ganó el premio Nobel de Física y de Química. ¿Ya? Murió al enfermar por causa de radiaciones las que estuvo expuesta en sus trabajos, ¿no? O sea, era tanta su pasión que a pesar de que el estar expuesta a las radiaciones podría afectar su salud, ya hizo que mantenga, ¿no? Digamos que esa actividad. ¿Ya? Por eso consideraríamos a la clave en la pregunta 8, la letra C, ¿ya? Entonces, hasta ahí, chicos, nos vamos a quedar con respecto al solucionario de la práctica dirigida de la semana número 9, ¿ya? Agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haberse dado un tiempo en atender, de pronto en comprender, en escuchar, ya en visualizar este video donde se fundamenta las respuestas de la práctica dirigida. ¿Ya? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Por pertenecer a la Academia Duni y por, en todo caso, prepararse, ¿no? Para poder alcanzar su meta, que es ingresar a la universidad. Chicos, muchos éxitos. Será hasta pronto.